Un saludo a todas y a todos en esta segunda charla sobre tres respuestas de la literatura al mal. La vez pasada hicimos un marco de referencia muy amplio, poco fino, porque el tema es complejísimo, sobre la aporía del mal, ¿no? El mal es realmente algo en su fondo insoluble, y entramos a ver la respuesta frente a ese mal y a la visión que Graham Greene tenía de ese mal y su respuesta, ¿no? Greene, lo que pudimos ver es que concebía el mal un poco en el sentido en que lo entendía la, la teología clásica y la doctrina clásica de la Iglesia, que está basada en la caída como un haber tomado el conocimiento para goce y provecho personal y haber caído en la multiplicidad de las cosas y en una lucha devastadora por poseerlas y poseer cada vez más poder. Green describe esa multiplicidad como una especie de infierno, particularmente lo vimos en El poder y la gloria, y su respuesta no es muy ortodoxa en la doctrina de la Iglesia, fuera de que habla de la gracia, esa gracia no la discute ni la mete dentro de un marco de orden moral, ¿no? La gracia aparece para Green en un momento en que los seres humanos han perdido su, casi su condición de personas que representan algo en el mundo social, ¿no? Lo vimos en este cura que termina perdiendo todas sus prerrogativas por la persecución religiosa y siendo perseguido como un criminal en un estado casi absoluto de degradación que se, que se agrega a la degradación que ya tenía como sacerdote, que era un sacerdote alcohólico, un hombre que había tenido una hija sobre la que no, por la que no se había casi ocupado, eh, que, que se la pasaba bien en los ambientes burgueses en los que se movía, y de ese hombre ya no queda nada, pero es donde ya no queda nada, en ese vacío, donde para Green entra la gracia. Y esa gracia es muy heterodoxa en la visión de la iglesia, una gracia que yo diría pertenece a una intuición mística de Green, ¿no? Y que yo podría definir como en ese momento hay una especie de luz increada de las energías divinas que vuelven a restablecer los puentes de, de la vida e impiden que el mundo se desmorone, aunque siga siendo una especie de infierno, ¿sí? Algo que no solo salva al propio cura, sino que vuelve a atar la voluntad de la gracia y de la divinidad al orden del mundo para que el mundo no se desmorone por la infernalidad de la caída, ¿no? Digamos que en síntesis es lo que vimos en la charla pasada, y ahora nos toca abordar el tema de Albert Camus. Albert Camus pertenece a una generación posterior a a la de Graham Greene, si medimos las generaciones por décadas, ¿no? Greene nace en 1904, Camus en 1913. Eh, Greene va a sobrevivir a Camus muchos años, muchas décadas más, morirá como ya lo vimos en 1991, y Camus muere trágicamente, curiosamente y paradójicamente, eh, víctima de aquello por lo que combatió, que es el absurdo. Muere en un accidente carretero cuando regresaba de su casa de campo con su amigo Michel Gallimard hacia París, la familia de Gallimard, ¿no? En un choque, y Camus muere instantáneamente. Gallimard va a pasar una larga agonía y también morirá. Los dos amigos mueren, dos amigos que también eran tuberculosos. Camus también, a diferencia de Graham Greene, no nace en Europa, ¿no? Que es de origen francés, su nacimiento está en Argelia, ¿no? Es lo que le llamaban un pie negro, ¿no? Un colono, un hijo de colonos, pero no un colono como siempre imaginamos que llegaba a explotar a esos pueblos,
sin un colono, hijo de colonos muy pobres, ¿no? Muy pobres, son familia de toneleros, la madre de Camille nunca aprende a leer, era una mujer analfabeta, de hecho, su último libro, que nunca concluyó y que es una especie de autobiografía novelada que se llama El primer hombre, se lo dedica a esa madre, diciéndole, para ti que nunca sabrás lo que aquí está escrito, ¿no? Un homenaje a su madre y, y a pesar de su analfabetismo, un homenaje a todo lo que le dio y que hizo posible que este hombre que venía de un universo, de una madre analfabeta, pudiera llegar hasta el Premio Nobel de Literatura. Y ese muchacho pobre, ese hijo de toneleros, ese, ese pie negro tan pobre como muchos de los árabes autóctonos de, de Argelia, este, resulta ser un muchacho inteligente, muy brillante y muy apasionado. Se cultiva, digamos, en un ambiente católico. La madre de origen no es española, pero viene de familia española. Y seguramente lo, el ambiente que lo arropó tenía que ver con algo del catolicismo. Y este muchacho que se encuentra despierto, que ama el fútbol, que es travieso, es tremendamente travieso, como todo un niño inteligente, eh, va a ser visto por su maestro, uno de sus maestros, como un potencial para becarlo y que continúe sus estudios, cosa que logra, ¿no? Se le consigue una beca y contra, como nos lo narra en el primer hombre, la voluntad de la abuela que se ha hecho cargo de la familia porque el padre muere cuando Camilo es muy pequeñito en la Primera Guerra Mundial. No entiende la importancia de los estudios y necesitan pues mano de obra, necesitan que el niño se ponga a trabajar para ayudar a la familia. Eh, la convence y Camille continúa sus estudios hasta volverse un filósofo y recibirse como filósofo. Digo que probablemente fue educado en un ambiente católico, en medio de esta Argelia musulmana, este, porque su tesis sobre licenciatura, la tesis con la que se recibe de filósofo, es una tesis sobre San Agustín y Plotino, una confrontación entre el pensamiento griego y el pensamiento cristiano, que viene también del universo griego, y particularmente de la mirada fundacional de lo que va a ser la Iglesia Católica que conocemos hoy, que es la teología de San Agustín, de la que Green entendía bastante, ¿no? Este, Ahí empieza a haber atisbos de su distanciamiento con el cristianismo. A Camus, que es un hombre del Mediterráneo, como él siempre solía decir, del universo griego, de los espacios de libertad, del sol, ¿no? De las playas, de la vida de la carne y del cuerpo. Este, la lógica opresiva del cristianismo le pesaba mucho, la veía monstruosa, la veía como una condenación del mundo eh, en el que él, en medio de su pobreza, era feliz. Y poco a poco va a tomar ese giro sin darle la espalda, sin condenar al cristianismo, es decir, o más bien sin condenar la propuesta evangélica, pero sí condenando las posiciones de la iglesia y de la teología de la iglesia que venían de San Agustín y su aparato opresor, ¿no? San Agustín es un hombre siempre, que siempre se sintió culpable, culpable por la caída, culpable porque él era preso de las concupiscencias, como él la llamaba, particularmente de la concupiscencia, que para él era una concupiscencia, un apego terrible, y que para Camus era una forma de vitalidad que es la vida erótica y la sexualidad. Ambos eran hombres muy sensuales, muy mujeriegos, y uno la vivía como opresión, como parte del pecado, y Camille la vivía como parte de la exuberancia y de la alegría de vivir. Es curioso que un gran enfermo como Camus, que poco a poco fue teniendo que restringir sus, sus goces de la tierra,
porque estaba enfermo de la enfermedad de los pobres, la tisis, que se fue complicando en su vida, lo apartó, pero no siguió siendo un gran hombre que admiraba a las mujeres y que tuvo muchas amantes, ¿no? Dos esposas, la segunda con la que procrea dos hijos, dos gemelos, y otras mujeres con las que compartió su vida, eh, como María Casares, la actriz que probablemente haya sido el gran amor de su vida, etcétera. Simplemente no me meto en la vida de Camus, simplemente veo dos ópticas, una que se mira como concupiscencia, como todo apego, como una forma de la caída que termina en la avidez y termina generando mal, y el otro como una forma de la alegría, como una forma de las bendiciones de la tierra. En ese sentido, Camus, que empieza a separarse del argumento cristiano, no puede separarse del problema del mal. El mal sigue estando allí y Camus es muy sensible a él. Ya lo vio en la expresión que del mal tiene San Agustín, lo ve expresado en la colonia y lo va a ver expresado después de muchas formas, en la guerra, ¿no? En la que participó como parte de la resistencia, no directamente como lo hizo Semprún en la guerrilla de la resistencia, sino en los enlaces con la resistencia de la guerrilla. También su condición de enfermo no lo preparaba para ser un hombre de batallas de esa naturaleza. Este, lo va a ver también en la guerra de Argelia, ¿no? Que terminó por separar y desgajar a Argelia en su independencia de Francia, con un dolor muy grande para Camus, porque Camus, que vivió Argelia, que amó a Argelia, no se imaginaba una Argelia sin Francia. Y bueno, fue muy desgarrador para ello. Lo vio en las formas en que el nazismo destrozaba y asesinaba judíos, la vio en los crímenes del estalinismo, lo vio también en las justificaciones de la iglesia. El mal estaba ahí y Camus tenía que responder. A diferencia de San Agustín, que conforma una teología y una interpretación a través de la caída misma que asume Graham Greene, Camus se opone a ella, pero tampoco intenta definir el mal. Sabe que es una aporía, sabe que no tiene forma de entenderse, que aparece allí y lo define, ya lo había dicho en la clase pasada, como lo absurdo, y lo divide en dos absurdos. Y lo absurdo es lo sordo, lo inhumano, lo que no tiene significación ni sentido, lo que, lo que tiene como consecuencia la tragedia y el sufrimiento y la muerte. En ese sentido ve dos tipos de arbitrariedades en el mal. El mal para él es la arbitrariedad de lo divino, lo había dicho la charla pasada, las enfermedades, los terremotos, los maremotos, eh, frente a los cuales el hombre no puede hacer gran cosa más que resistir de diferentes formas, ya lo veremos. Y del otro lado, lo arbitrario divino, aquello que nace de la avidez humana, del poder, de la búsqueda de un poder, ¿no? De la búsqueda de un dominio, que en ese sentido está muy cerca de Agustín, ¿no? No interpreta que esto es fruto de la caída, simplemente dice, sí, Agustín, aunque no lo dirá así, pero lo deja de reverberar a lo largo de su obra, Agustín tiene razón al decir que la avidez, pero las avideces no de la carne, de la alegría de vivir, sino las avideces del poder, las avideces del dominio, son expresiones del absurdo humano, del mal visto como absurdo humano. Hay en este sentido una carta, yo voy a tocar el tema más bien de, de la peste, me voy a concentrar en la peste, pero voy a tocar parte de otras obras de Camus. Pero yo quisiera citar una carta de 1948, que es justamente un año después de que surge el mito de Sísifo. No, perdón, un año después de que surge la peste, el mito de Sísifo es mucho anterior, que es 42, y volveré a ellos para entender estos problemas, este posicionamiento, este entendimiento del mal como absurdo y este posicionamiento de Albert Camus a través de su literatura y de su vida frente a esos dos absurdos. Quisiera frente al tema de la iglesia, al tema del cristianismo,
al tema de lo que a él le desagradaba de este agustinismo y de este mirar la vida como una realidad caída y pecaminosa en sí mismo. Para Camila, la vida era en sí misma bella, en sí misma inocente, no era una vida destruida por la caída. Lo invitan a dar una conferencia a los predicadores dominicos que habían tomado el camino de la resistencia al convento de Santo Domingo a hablar sobre las posiciones y la relación y los vínculos que puede haber entre creyentes y no creyentes. Y la locución de Camus es magistral. Yo quisiera leer una parte de ella, donde él sitúa su posicionamiento frente a la iglesia. Voy a tener algunos problemas porque la estoy retomando y la voy a traducir directamente del francés. No tengo, presté mi obra de los ensayos de Camus, eh, tengo la obra de sus novelas y sus cuentos, la obra literaria. Entonces, aunque me atore un poco, ¿no? Y si ya que ustedes tuvieron la gentileza de preguntarle a un hombre que no comparte sus convicciones, quisiera reconocer esta generosidad mediante la afirmación de algunos principios. Primero, hay un fariseísmo laico al que yo no cedo. Llamo fariseo laico aquel que cree que el cristianismo es cosa fácil y que no le exige al propio cristianismo, en nombre de un cristianismo visto desde el exterior, más que una exigencia que no sabría entender. Creo, en efecto, que el cristiano tiene muchas obligaciones, pero no es la de rechazar en sí mismo su propia existencia. Si alguien puede exigirle alguna cosa al cristiano, es el cristiano mismo. La conclusión es que si yo me permito, al fin de esta exposición, reivindicar de ustedes ciertos deberes, no podrá ser que deberes que es necesario exigir a cualquier hombre hoy en día, sea cristiano o no. En segundo lugar, y aquí está su distanciamiento con el cristianismo y con esta parte agustiniana que él mira torcida, que condena la vida misma porque está caída, porque está tocada por el pecado. Camus dice, quiero declarar que no sintiéndome en posesión de ninguna verdad absoluta y de ningún mensaje, nunca partiré del principio de que la verdad cristiana es ilusoria, sino solamente del hecho de que yo no he podido entrar en ella. Para ilustrar esta posición, confieso, confieso esto. Hace 3 años, una controversia me ha opuesto a uno de ustedes. La fiebre de esos años se refiere a una polémica que tuvo con el novelista católico François Mauriac. La fiebre de esos años, el recuerdo difícil de 2 o 3 amigos asesinados, me habían dado esta pretensión. Yo testimonio que a pesar de algunos excesos de lenguaje por parte de Mauriac, no he dejado de meditar lo que él me decía. Al final de esta reflexión, les doy mi opinión sobre la utilidad del diálogo entre creyentes y no creyentes. Hay un tercero y último principio. Me es simple y claro. Yo no quiero modificar nada de lo que pienso, ni nada de lo que ustedes piensan, con el objeto de obtener una reconciliación que nos sería buena y agradable a todos. Por el contrario, lo que yo quiero decirles hoy es que el mundo tiene necesidad de un verdadero diálogo y que mi distanciamiento con ustedes es a causa de que yo no inventé la condenación de los inocentes. Yo nunca he sido partidario de que los niños no bautizados
se van al limbo. No soy partidario de mirar a este mundo como un mundo condenado, como un mundo roto. Creo que lo que nos une es ese goce, esa lucha por defender esta vida. Ese es Camus y ese es su distanciamiento y su relación con el cristianismo. Estoy de su lado siempre y cuando ustedes cumplan con su objetivo cristiano, evangélico, de estar con los vulnerables de la tierra. No lo sigo cuando ustedes condenan de alguna forma a esos vulnerables de la tierra como a los niños no bautizados. No estoy de acuerdo con ustedes cuando ven que este mundo está roto y caído totalmente y que la única camino de redención es la doctrina de la iglesia. No estoy de acuerdo con eso y no estaré de acuerdo nunca. Esta tesis contra el cristianismo es una tesis que va a esgrimir también contra el marxismo y contra el fascismo y contra todo aquello que en nombre de una doctrina y en nombre de una finalidad, eh, por más alta que sea, la salvación de la humanidad, diría la Iglesia, el hombre nuevo y el final de la historia que se resuelve en la abolición de las clases y en la fraternidad humana del marxismo, o en nombre de algo mucho más pueril y menos ético, que es la idea de la raza, de los fascismos y de de los nacionalsocialismos que en nombre de la raza o de la verdadera religión arrasan y destruyen todo. No va a estar de acuerdo jamás, Camille, y ese va a ser su combate y es parte del mal, es esa forma del arbitrario divino que se asesina en nombre de abstracciones. Eh, Ayer, en la vez pasada, citaba a Ignacio Solares al hablar de las fugas para describir un poco la forma de vivir y de experimentar la vida y de enfrentar la vida de Graham Greene y hablaba de las fugas ascendentes y fugas descendentes. Hay una frase que acuñó el propio Solares y que atribuyó a Camus, que propiamente no es de Camus, nunca la he encontrado en él y algún día Nacho me confesó que precisamente no era de Camus, era de él, pero que sintetiza absolutamente el pensamiento de Camus en esta cosa que estoy yo diciendo. Dice ese aforismo, conozco algo peor que el odio, el amor abstracto. Es en nombre de la abstracción, Dios, democracia, Alá, libertad, este pueblo, pobres de la tierra, en nombre de esas abstracciones se mata a los individuos, se mata y se destruye a la gente, se mata y se destruye la vida, no solo humana, sino la vida donde lo humano florece, la vida de la naturaleza. Ese es Camus, ese es el enfrentamiento de Camus contra, esa es la definición del mal y el enfrentamiento de Camus contra ese mal. A partir de entonces, a partir de esta claridad mental, Camus empieza a construir lo que va a ser su obra y sus posicionamientos vitales contra el mal, contra estos absurdos. Camus procede no como un novelista puro al estilo de Graham Greene, que nace de sus propias intuiciones y vivencias, construye, sin dejar de ser un gran novelista y un gran narrador, desde una lógica filosófica, ¿sí? Y en ese sentido podríamos decir que Camus construyó dos universos. Uno, el enfrentamiento y la definición de lo absurdo, y el segundo, la respuesta al absurdo. El primero, y construía así, construía un argumento filosófico, una novela y una obra de teatro. Esta primera época de Camus para definir la problemática del absurdo, el mal, es que eso sordo, eso absurdo divino y eso absurdo humano plantean, y es lo que así abre el mito de Sísifo, plantean un único problema, dice, el verdadero único problema, dice al inicio del mito de Sísifo, es si esta vida vale la pena de ser vivida o no. Es decir, plantea de alguna forma la posibilidad del suicidio si frente a lo absurdo la vida no tiene sentido. Y toda la obra
del mito de Sísifo es una respuesta a eso. Dice, sí, el mundo se expresa como absurdidad, el mal está ahí, lo absurdo humano y lo absurdo divino están ahí destruyendo. Pero la vida en sí misma vale la pena de ser vivida y vale la pena de ser defendida. Ella en sí misma es una bondad que estos absurdos quieren destrozar. No podremos, dirá Camus, este, eh, ponerle un límite a los absurdos, vencer al absurdo, vencer al mal, pero podemos limitarlo. Y esta es la visión. Sísifo, si lo recordamos, el Sísifo del mito griego, es este hombre que roba fuego a los dioses y se los entrega a los hombres. Los dioses llegan por ese robo, se lo llevan y lo condenan a subir por la eternidad una roca a la punta de una montaña a la cual nunca llega, ¿no? La roca siempre antes de que llegue, a punto de llegar a la montaña, se desmorona y Sísifo tiene que volver por la eternidad, condenado a bajar de nuevo al fondo del valle, tomar esa roca que Camus le identifica con la roca de la justicia, el llevarle al fuego a los hombres era un acto de justicia para Camus, y volverla a subir, y saber que volverá a caer. Y termina diciendo, esta defensa de la vida, esta defensa de la justicia, aunque va a ser destruida por la absurdidad del mal, expresada en el mito de Sísifo por la condena de los dioses, hay que imaginar a este Sísifo que vuelve y vuelve a bajar y vuelve a subir a sabiendas de que no logrará vencer a los dioses ni su arbitrariedad. Hay que imaginarlo feliz. ¿Por qué? Porque cumple con su deber de solidaridad a lo dado en sí mismo de bondad de la vida misma. La novela que construye paralelamente, que lo construye antes de plantearse el argumento filosófico, es su obra más conocida y más celebrada, que es El extranjero, ¿no? De la cual Visconti hizo una buena adaptación, una buena eh, puesta en escena, ¿no? Y esta habla de un absurdo, un hombre absolutamente que no tiene categorías morales en el sentido en que nosotros las entendemos, comete un asesinato gratuito a un árabe y luego es juzgado no por ese asesinato, sino por la manera aparentemente indiferente con la que se comportó en el funeral de su madre, que vivía lejos de él en un asilo. Cuestiones de orden absurdo. Esta absurdidad la manifiesta en esta novela muy minimal y de una manera muy sutil. La respuesta es, frente a ese absurdo, frente a ese conjunto de absurdos, un crimen ilógico, un juicio ilógico, expresado así, eh, Camus hace la reflexión del mito de Sísifo y dice, no, hay que defender esta vida, no importa lo que cueste, porque en sí misma vale la pena de ser vivida. La segunda parte de ese asumir que la vida vale la pena de ser vivida va a ser un, una novela que es La peste y otro libro filosófico que es El hombre rebelde, donde hace un análisis histórico del mal entendido con esta capacidad de poder, buscar el poder, ¿no? Lo que, y que termina hablando de cierto tipo de crímenes, ¿no? Es decir, hay crímenes, diría Camus, que uno puede entender que son los crímenes bajo la pasión, ¿no? Una reyerta, alguien se hace de un pleito, digamos, alguien que defiende a un niño que está siendo golpeado y este mata a quien golpea al niño en el colmo de la pasión. Lo que no entiende es el crimen lógico, el crimen precisamente que se comete en nombre de ideas, ¿no? De ahí su distanciamiento con el cristianismo y su crítica al cristianismo en esta parte, de ahí su crítica al sovietismo, de ahí su crítica a los fascismos, ¿no? En nombre de principios aparentemente fundamentales, ustedes matan a los seres humanos. Y lo que hay que defender es al hombre de aquí y de ahora, ¿no? Es, es, el,
es lo que se llama el crimen, es ese tipo de crímenes que a mí los definía como crímenes lógicos, ¿no? El crimen, los crímenes de Hamás y la respuesta de Israel a los crímenes de Hamás tienen que ver con el crimen lógico. Se mata e hicieron ese bombardeo y esa intervención los terroristas de Hamás sobre el territorio israelí en nombre de los desheredados de la tierra, en nombre de la ética, en nombre de los del pueblo palestino. Y en nombre de eso mataron niños, mataron ancianos, mataron mujeres, eh, y violaron, decapitaron chamacos, escuincles, pequeñitos, en nombre de los jodidos de la tierra. Ese es un crimen lógico. La respuesta de Israel es igual. Hacen una barbarie también de respuesta de la mismo calibre, aunque con ciertas aparentes mesuras, pero igual de monstruosa, en nombre de los, del pueblo perseguido de Israel y siempre asediado. Crimen lógico, según Camus. Y creo que tenía razón, ¿no? Frente a eso, la única respuesta que hay es la respuesta de la defensa del ser humano de aquí y de ahora. Ese es siempre su alegato y su argumento. Y ese es el tema del mito de Sísifo. Hay que defender a los hombres de aquí y de ahora, aunque los sigan matando. Dirá en algún momento, en alguno de sus escritos, no podemos terminar con la muerte de los inocentes, pero podemos disminuir su número. Esa es la apuesta de Camus. No en nombre del mañana, no, sino en nombre de la vida misma y de los seres que la habitan aquí y ahora, ¿no? La peste, este es el argumento, muy sucintamente hablando del hombre rebelde. Ese se va a ver reflejado en la peste. La peste, además, uno de los libros más vendidos ahora en la pandemia, que tiene que ver con eso. La peste es una metáfora de lo arbitrario humano y lo arbitrario divino. La, 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 la escribe Camus en 1947, saliendo de la guerra y de las atrocidades del nazismo, de las atrocidades que sigue cometiendo el sovietismo, de la bomba atómica, va a venir. La escribe en un ambiente donde lo arbitrario humano está en su plena expresión. El mal de lo arbitrario humano está en su plena expresión. Aunque están saliendo de ellos, sigue habiendo y se siguen cometiendo atrocidades, ¿no? Vendrá la guerra de Argelia también y las atrocidades de la guerra de Argelia por parte de uno y otro bando, como siempre suele suceder en las confrontaciones bélicas, ¿no? Y, este, y usa la metáfora del absurdo divino, ¿no? Es una peste, una peste. ¿En dónde? En una ciudad de Argelia, en Argelia. Argumento, un doctor, un buen hombre, está casado, no tiene hijos, tiene una madre que quiere, una mujer enferma que envía a París porque está muy enferma, gravemente enferma, y Argelia no tiene las condiciones para poder atenderla. Él le promete que va a, a alcanzarla después. En ese inter, mientras él trata de ordenar su vida para poder ir al encuentro de su mujer, empiezan a ver que aparecen ratas que mueren, ¿no? Ratas que, y pues al principio no se le da a uno, pues una cosa rara, pero no alarmante, como nos sucede a nosotros cuando vemos tanto crimen y de repente nos hacemos pendejos frente a él porque no nos gusta mirar el mal, ¿no? De frente en sus posibilidades y en sus expresiones más brutales, ¿no? La gente no quiere mirar el mal, no quiere creer que lo que le sucede a otros o lo que aparece como anomalía es algo anómalo totalmente, ¿no? Y bueno, así sucede con este médico que le hace raro que aparezcan ratas y va haciendo sus visitas médicas y, y en esas visitas médicas se va enterando que hay más ratas que mueren, que salen a morir. Y se le hace raro hasta que se dan cuenta de que esa rata trae el virus de la peste, que lo que la ciudad empieza a padecer es una pandemia, bueno, no una pandemia, una
la pandemia es a nivel general la que vivimos nosotros, aquí está focalizada una epidemia en Argelia, ¿no? Y hay que enfrentarla. Van tratando de enfrentarla como pueden. El médico empieza a poner alertas a todos, el doctor Rieu, que es el personaje fundamental de esa novela, y empiezan a tomar acciones extraordinarias frente a un mal, lentamente, duramente, no están preparados para una atrocidad de esta naturaleza, hasta el grado de tener que cerrar las fronteras, las tienen que cerrar y van implementando como hicimos en la pandemia, como se hizo en otros lugares, en este lugar realmente se minimizó y tuvimos eh, los muertos que no debieron haber sido tantos por negligencias médicas. Digamos que el doctor Gatell no era el doctor Ryu, por desgracia. Pero el doctor Ryu se pone y va convenciendo y se implementan estadios para atender a los estadios deportivos para atender a los apestados. Se pone todo un aparato como se puso a nivel mundial, todo un aparato a producir una vacuna para restringir el virus, etcétera. Todo lo que vivimos está expresado en pequeño en esta lucha del doctor Rieu y de la población de Argelia y de los mejores de la población de Argelia para detener la monstruosidad, el virus. El virus cobra muchas vidas, hasta que logran controlarlo, encuentran la vacuna y logran, en medio de muchas vicisitudes y mucho dolor, encontrar la vacuna. En ese inter hay muchos posicionamientos, ¿no? Está el doctor Hughes, el personaje principal, el que ordena y hace posible eh, que el estado de alarma se vuelva un estado de resistencia frente a la peste, el gran organizador de la defensa sanitaria de la población de Argelia en ese momento. Y hay otros personajes, hay un personaje muy conmovedor, un hombre que llega ahí devastado y que está del lado un hombre que no se sabe de dónde llega y se vuelve amigo de, del doctor Riv Tahum, un personaje muy hermoso, muy particular, que lo que quiere es ayudar simplemente, ¿no? Y en algún momento le dice, mire, doctor, ¿cuáles son sus motivaciones? Le pregunta el doctor, dice, yo quisiera ser un santo sin Dios, un hombre que asume la responsabilidad, y aquí está su vínculo, su mejor vínculo con el Evangelio y el cristianismo, un hombre que está al servicio de los otros, un hombre que pone su vida y su saber al servicio de los otros. Trabaja con él y Tahú muere, ¿no? Sí, presa de la peste. Él sigue, hay otros personajes y otro personaje inquietante es el padre Peneló, que cuando ya la peste está en su momento ágido, está cobrando muchas víctimas, da un sermón tremendo al que existe el doctor Itaú, y donde, pues, en la idea clásica, acusa de que son nuestros pecados y nuestras faltas lo que ha desencadenado la peste, una ira de Dios, y hay que ponerse a rezar y a pedir que se perdone y a que se un poco el mismo discurso que ahora oímos en la iglesia frente al desastre, la monstruosidad que estamos viviendo con el crimen organizado y las colusiones del Estado con el crimen organizado y del fracaso de la vida política, ¿no? Pórtense bien, pues vámonos a rezar, etcétera, etcétera. No están enfrentando el problema como deben enfrentarlo. Hay un momento en que este sacerdote, Penaló o Panelú, y el doctor Ríos se enfrentan delante de la muerte de un niño, el hijo del alcalde de la ciudad. El niño va a morir. Ríos trata desesperadamente de, de, de salvarlo, no lo logra salvar. El sacerdote que está también acompañando esa muerte lo bendice cuando muere, y hay un momento en que se carean los dos, ¿no? Y uno dice, pues hay que tener la resignación, ¿no? Que Dios va a responder por el alma de este niño. Y el doctor yo le dice, es Camus diciéndole, sabe que de eso yo no sé nada, yo simplemente quería que este niño viviera y no fue posible, ¿no? Este, y de alguna forma revive
esa gran frase y terrible frase de Iván Karamazov en Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky cuando habla del sufrimiento de los niños con con su hermano Alyosha, el místico, lo revive de otra manera. Y lo que le está diciendo el doctor Rivi, lo que a final de cuentas le dice a Peneló, sí, la salvación, la lógica de la salvación significa el sufrimiento de un inocente como este niño que acaba de morir. Yo, no lo dice así, esto lo dice Dostoyevsky, pero ahí reverbera Dostoyevsky, le devuelvo su boleto a Dios. No quiero nada con ese Dios que permite el sufrimiento y la muerte de los inocentes. Con eso no quiero nada. Ese es el argumento de Camus. Camus, frente al mal, resiste sabiendo que no podrá limitarlo. Es la dignidad de la existencia humana contra cualquier ilusión o contra cualquier esperanza. Para Camus, el argumento de la Iglesia, la salvación transhistórica o las salvaciones inmanentes como las del marxismo al final de la historia que justifican cualquier crimen o cualquier abstracción que justifique la muerte de algo, de los seres de aquí y de ahora, de los inocentes, va a ser rechazada por Camus, aún sabiendo que la batalla la tienen perdida. Esa es su grandeza, esa es su moral, esa es su ética. No es que está poniendo en duda, porque Camus es en ese sentido un agnóstico, alguien que cree o no, que no sabe si cree, no le importa lo que él le dice y lo que dice a final de cuentas. Yo no sé si va a haber un mundo del otro lado. No tengo ese órgano de la fe. Puede existir, pero esa existencia, esa redención que es transhistórica, no compensa el sufrimiento de los seres que se les dio esta vida en custodia y en donde debían de haber florecido. Creo que es uno de los argumentos más bellos frente al mal, una resistencia sabiendo que se tiene a final de cuentas la batalla perdida y una no claudicación en nombre de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo único que importa es salvar la vida, porque esta es la única vida que conocemos. La otra no la conocemos, lo va a decir de alguna manera en el extranjero, cuando también el extranjero que va a ser que es condenado a muerte, se carea con el sacerdote que va a verlo. Y entonces le pregunta en algún momento este sacerdote si cree en otra vida. Dice, no, no creo en otra vida. Y el sacerdote le pregunta, ¿y si hubiera otra vida, cómo le gustaría que fuera? La respuesta de Marcel, del personaje del extranjero, es igual que esta, ¿sí? Para Camus esta era la vida, es la única que tenemos, de la que podemos dar testimonio, por eso es un pensador existencialista, y es donde y por esa vida por la que hay que dar la propia vida, ¿no? Eh, y esta batalla perdida, este estar siempre alerta frente al arbitrario divino y al arbitrario humano, lo expresa muy hermosamente al final de La peste. Quiero leer unos pequeños párrafos, un párrafo más bien final, el final de La peste, eh, donde ya vencieron a la peste y como cuando sale uno de los encierros y del mal y de las experiencias terribles de la enfermedad, cuando se puede salir de la guerra y de las violencias atroces, la gente sale a festejar, ¿no? Y están festejando y están allí, y Río, que se le ha muerto la mujer, no pudo alcanzarla porque tuvo que hacer frente a la peste, que se le ha muerto su amigo Tabú, que se le han muerto otros compañeros de batallas, camina oyendo esa algarabía por las calles. Y dice, del puerto oscuro llegaron los primeros cohetes de los festejos oficiales. La ciudad los saludó con una prolongada y sorda exclamación. Cotard, otro de los personajes, Tarot, aquellos y aquella que Río había amado y perdido todos, muertos o culpables, estaban olvidados. Nadie más que él los recordaba. El viejo, uno eh, de sus pacientes, un viejito
que es muy simpático y es tremendo, al que visita el doctor Rieu. El viejo tenía razón, los hombres serán siempre los mismos, pero eso era su fuerza y su inocencia, y ahí era donde, por encima de todo lo dolor, notaba Rieu que era su semejante. En medio de los gritos redoblados de fuerza y duración que repercutían hasta el pie de la terraza, a medida que los haces multicolores se elevaban cada vez más numerosos en el cielo, el doctor Rieu decidió redactar la narración que aquí concluye para no ser de los que callan, para testimoniar en favor de los apestados, para dejar al menos un recuerdo de la injusticia y la violencia que se les había hecho y para decir sencillamente lo que se aprende en las calamidades, a saber que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. Esto lo dice en la casita del viejo al que fue a visitar y que no se llevó la peste, y después de haber caminado, perdón, para ser más preciso, por las calles de la ciudad donde se está festejando el, la liberación de la peste. Pero sin embargo, continúa, sabía que esta crónica no podía ser la de la victoria definitiva, no podía ser sino el testimonio de lo que había sido preciso cumplir, y sin duda de cuanto aún habría de cumplir contra el terror y sus armas incansables. A pesar de sus desgarramientos personales, todos los hombres, que no pudiendo ser santos como Tahú, pero rehusándose a estar del lado de las calamidades, se esforzaban en ser de alguna forma médicos. Escuchando los ritos de alegría que subían desde la ciudad, Rieu recordaba que esa alegría estaba permanentemente amenazada, pues sabía lo que la muchedumbre en fiesta ignoraba y puede leerse en los libros, a saber que el vacilo de la peste no muere ni desaparece nunca, que puede permanecer dormido durante años en los muebles y la ropa, que aguarda pacientemente en las habitaciones, las cuevas, las maletas, los pañuelos y papeles, y que quizá llegue un día en que, para desdicha y enseñanza de los hombres, la peste despierte a sus ratas y las envíe a morir en una ciudad alegre. Rieu es muy consciente y por lo tanto Camus, el personaje de Rieu, es una expresión del alma de Camus, como muchos otros de sus personajes. eh, es consciente de que el mal no se puede erradicar, que está allí como absurdo, humano o divino, y que hay que estar alertas porque va a volver a surgir, porque va a volver a aparecer. México es muy claro en esto. Vivimos una pandemia a nivel mundial y no estábamos preparados para ello, ni tuvimos, porque nuestras autoridades no tenían el talento ni la humanidad de Rieu para poner en actividad un sistema médico extraordinario. Y también vivimos desde hace mucho tiempo la violencia brutal del crimen organizado en colusión con el Estado. Dos cosas que jamás esperábamos que sucedieran y que nos llegaron de la noche a la mañana. Y no hemos tenido la capacidad de responder a ella. Creo que la peste, creo que el argumento de Camus es una forma en que tenemos la obligación de resistir y de estar en guardia contra la peste. La peste en México, en el sentido de lo arbitrario humano, hemos logrado superar con mucho dolor lo arbitrario divino de la lógica de Camus, de la pandemia del COVID, aunque ahí sigue larvada y aún sigue cobrando víctimas, pero tenemos encima lo arbitrario desde hace muchas décadas de lo humano. Y ese arbitrario de lo humano parece que crece más en su inhumanidad y que a diferencia del crimen lógico que está sucediendo en el Medio Oriente, este es el crimen gratuito. Se mata y se asesina y se destruye y se somete porque los criminales pueden y quieren, y nosotros no hemos sido capaces, por desgracia, por este voltear, por este no querer asumir nuestra responsabilidad frente al horror. Hemos tolerado que el Estado no
no hemos salido a pelear para que el Estado construya esos mecanismos y esas estructuras extraordinarias para enfrentar el mal a estos niveles que permitan, si no erradicarlo, no lo vamos a erradicar nunca, sí limitarlo y sí volver a esta especie de normalidad sana que tenía la ciudad de Orán, donde transcurre la peste, antes de que esa peste, antes de que el mal apareciera. Resistir, contar, recontar, exigir, buscar alternativas, sabiendo que no vamos a derrotar el mal en su totalidad. Es la propuesta y la respuesta de Camus al mal que nunca define, pero que sabe ver con mucha claridad como monstruosidad, como tragedia, como aquello que destruye lo que vale la pena de la vida misma. Bueno, con esto cierro esta segunda charla y nos vemos para una tercera charla para hablar de otra respuesta al mal que va en consonancia con estas, que es la de Jorge Semprún, y tocaré particularmente un libro que para mí es el mejor de Semprún, de toda su obra, que es La escritura o la vida. Les agradezco mucho su presencia y su tiempo para reflexionar sobre esto que nos compete en su condición de mal y de búsqueda de respuestas a todos nosotros en una era tan complicada y en un tiempo tan oscuro como el que nos tocó. Muchas gracias.